En este primer vídeo de empréstitos vamos a hacer una pequeña introducción que nos sirva para entender un poquito más qué vamos a estudiar en los siguientes vídeos con mayor detalle. Como introducción podemos decir que un empréstito es una modalidad especial de préstamo en la cual el prestatario, que es el emisor, recibe un capital dividido en fracciones llamadas obligaciones y son representadas por títulos negociables. En las obligaciones se compromete el pago de un interés o cupón y la devolución del principal con unas condiciones pactadas previamente. Esta emisión se puede hacer por la propia entidad emisora, que directamente pone en circulación los títulos, con el riesgo de la no colocación total, ya que no es fácil llegar, como veremos después, a un número importante de inversores que puedan asumir la totalidad del empréstito, o bien a través de algún banco o un grupo de bancos que adquiere la totalidad del empréstito e impone una comisión en concepto de gestión y que luego esta pues lo comercializa, lo vende a inversores particulares. Para el prestatario, para el emisor, tiene una serie de ventajas, ya que en primer lugar se salva de la dificultad que supone encontrar un único prestamista que tenga la suficiente capacidad financiera para prestar un capital que generalmente es muy importante. Además, tampoco es conveniente depender de un único acreedor, sino que es mejor tener varios acreedores entre los cuales, cada uno con una cantidad menor, consiga facilitar todo el importe del préstamo necesario. Y además también facilita la inversión para el pequeño ahorrador que no puede acceder a inversiones de un gran nominal. Para el prestamista, para el obligacionista, tiene como ventajas que supone la posibilidad de invertir en algo distinto, diversificando los riesgos respecto a inversiones más tradicionales. Por otro lado, para cada obligación hemos de diferenciar los siguientes conceptos de valor. Hablamos de valor nominal cuando hablamos del valor impreso en el título y representa aquella parte del préstamo de la cual es propietario el obligacionista. Se utiliza además como valor de referencia para casi todos los cálculos. Luego tenemos el valor de emisión, que es el valor al cual se pone en disposición, en circulación los títulos. Va a ser siempre igual al nominal o puede ser inferior si existe una prima de emisión que lo que hace es dar una ventaja comparativa para que el inversor pague menos por algo que nominalmente vale más, que es la obligación. Luego también tenemos el valor efectivo de cotización, que es el valor que tiene el título de mercado secundario. Y por último hablamos de valor de reembolso de amortización, que es el valor por el cual la entidad emisora se compromete a retirar el título de circulación, es decir, la cantidad que va a entregar al inversor cuando su título se amortiza. Normalmente va a ser igual a nominal, pero puede ser superior si tiene una prima de amortización que supone una característica comercial que hace más interesante para el inversor su operación financiera. Además, la emisión del empréstito conlleva una serie de gastos de diversa índole que se van a tener en cuenta en el cálculo de la rentabilidad tanto para el inversor como del porcentaje de coste efectivo para el emisor. Llamaremos al efectivo de la emisión al producto del número de títulos por su valor de emisión y llamaremos líquido al valor anterior deducidos todos los gastos, y esto lo veremos cuando calculemos el tanto efectivo de rentabilidad o de coste para el inversor y para el emisor. Los empréstitos se pueden diferenciar según varios conceptos. Según el desembolso que realizan los suscriptores, a la par, que es por el valor nominal, sobre la par, que es incluyendo una prima de emisión, o bajo la par. Según los intereses que reciben las obligaciones, los inversores por cada una de las obligaciones, pueden ser intereses fijos, que pueden ser periódicos con cupón, o pueden ser acumulados o sin cupón. Luego veremos la diferencia. Puede ser un interés variable o puede ser un interés fijo y además una participación en los beneficios de la empresa a través de los dividendos que lleva aparejado la posesión del título. Según el plazo de reembolso, puede que no tengan plazos de reembolso, que sean un empréstito no amortizable, puede que sea sin cancelación escalonada, un conjunto de préstamos idénticos que se amortizan todos al final del periodo, o puede ser con una cancelación escalonada, de tal forma que previamente se fije un plan de amortización anual establecido o presentado por el emisor en el momento de poner en circulación las obligaciones, o simplemente un plazo máximo de amortización pero sin un plan anual, es decir, no se ha señalado de forma anticipada cuántas obligaciones se va a amortizar cada uno de los años que dura el empréstito. Según el pago por reembolso, se puede hacer a la par, sobre la par o con prima de amortización o con premios o lotes, de tal forma que cuando se produzca el reembolso se paga una cantidad superior al nominal, bien por la prima de amortización, bien por la existencia de lotes o por ambos características comerciales conjuntamente. Según la naturaleza de la entidad emisora, pueden ser empréstitos públicos o privados.
Hay una nomenclatura específica para los empréstitos que debemos controlar para poder solucionar cualquier problema e entender mejor cada uno de los empréstitos que vamos a estudiar. Cuando hablamos de NSOH hacemos referencia al número de títulos vivos al principio del año H, ¿de acuerdo? Por lo tanto, NS1 sería el total de títulos vivos al principio del año 1, por lo tanto sería en el momento 0 el número total de títulos emitidos. N sería la duración del empréstito, M/H va a ser el número de títulos que se amortizan en el periodo H, M minúscula H va a ser el pago por amortización que el emisor hace en un año H concreto. M/H sería el pago que por amortización va a entregar el emisor a todos los inversores en el momento H. C será el valor nominal de cada título, por lo tanto podemos anticipar que la cantidad que va a pagar el emisor en concepto de amortización va a ser sobre los títulos que se amorticen un año cualquiera, M/H, el nominal de cada título, en caso de que no haya características comerciales. C por I va a ser el cupón periódico, lo que se va a pagar de intereses por cada título, siendo I el tipo de interés del empréstito y por tanto la cuota de interés va a ser el pago por cupones, el pago por intereses que un año va a realizar el emisor, que va a suponer el pago del cupón por el número de títulos vivos al principio de ese año. T/H será el total de títulos amortizados hasta el momento H y A/H será la anualidad o término amortizativo del periodo H. Siempre que me hablen de término amortizativo me están hablando de anualidad. Y sabemos que la anualidad va a ser igual a la suma de lo que se paga de intereses más lo que se paga de amortización. Por tanto, va a ser igual a lo que se paga de intereses, que va a ser el cupón por el número de títulos vivos al principio de ese año, más los títulos que se amortizan por el nominal. Esto sería lo básico, aunque luego veremos que con empréstitos con características comerciales hay alguna diferencia. ¿Qué empréstitos vamos a estudiar en este curso? Pues en primer lugar estudiaremos empréstitos que se van a amortizar mediante rentas. Y hablamos en primer lugar de un empréstito normal o puro, que es aquel empréstito que se amortiza a la par y mediante anualidad constante. Pero también se puede amortizar mediante anualidad variable en progresión aritmética de razón D o mediante anualidades variables en progresión geométrica de razón R. Tanto los empréstitos que se amortizan mediante anualidades variables en progresión aritmética como geométrica se suele decir que son empréstitos del tipo 2, ¿de acuerdo? Son variables las anualidades, pero los cupones se mantienen constantes durante toda la vida del empréstito. También tenemos empréstitos cupón cero. Solo se van a pagar los intereses a aquellos obligacionistas cuyos títulos se amortizan. Lo veremos como detalle en un vídeo posterior. También habrá empréstitos con pagos de cupón fraccionado, digamos con una periodicidad distinta del año, aunque hay varias opciones que también veremos. Empréstitos con una amortización única total, empréstitos con reducción de nominal, es decir, todos los títulos se mantienen vivos hasta el final del empréstito, pero cada año se va a amortizar una cantidad del nominal, generalmente una cantidad constante cada año. Empréstitos no amortizables, el único compromiso por parte del emisor es el pago de cupones de forma indefinida. Empréstitos con características comerciales, y entre las características comerciales más importantes que vamos a estudiar se encuentra la prima de emisión, la prima de amortización, los lotes y la pérdida del último cupón, con lo cual estudiaremos empréstitos con prima de amortización y cupón por vencido fijo, empréstitos con pago de cupón anticipado, empréstitos con reembolso a la par y pérdida del último cupón vencido, se suele llamar también empréstitos con amortización seca, empréstitos amortizables a la par con cupón vencido fijo y además lotes, y también calcularemos cuál es el tanto efectivo para el obligacionista y para el inversor. Lógicamente, rentabilidad efectiva para el inversor y coste efectivo para el obligacionista. Y todo esto lo veremos de forma distinta, todos en los vídeos de la plataforma Premium y la mayor parte, lo más importante, en los vídeos de la plataforma gratuita, como en este vídeo que estáis viendo actualmente. Un componente importante a la hora de solucionar cualquier tipo de empréstitos es elaborar el cuadro de amortización. Entonces, para ello hay que tener en cuenta que vamos a obtener una anualidad teórica, vamos a obtener una cuota de amortización teórica compuesta por unos números teóricos que se amortizan y por el nominal. ¿Qué es lo que pasa? Que los títulos que se amortizan, las obligaciones que se amortizan, deben ser un número entero, no puede amortizarse 1500,68 o son 1500 o 1501, pero no puede haber una parte fraccionada. Entonces, a partir de aquí, que sería el valor teórico de M/H, vamos a calcular cuáles son los valores reales, es decir, serán aquellos que realmente se van a amortizar, insisto, no puede haber una parte fraccionada,
y estos son los que se van a incluir en el cuadro de amortización y diferirán un poquito la amortización real de la amortización teórica, ¿de acuerdo? Entonces, para ello tenemos dos criterios. Uno es el método del redondeo, que lo que va a hacer simplemente es anotar todos los valores teóricos de M sub H e ir redondeando de tal forma que aquellos que tengan una parte fraccionada más alta se redondeen por exceso hasta completar el número total de títulos que se amortizan. Lo veremos con detalle en las prácticas informáticas y luego al trasladar al cuadro de amortización se verá cómo efectivamente los títulos reales que se amortizan pueden diferir un poquito de los títulos teóricos. Y luego también tenemos el método de capitalización de los residuos, que lo que hacemos es, para la primera anualidad, aproximamos por defecto la diferencia entre la anualidad teórica y la anualidad práctica o real, que es aquella que comprenda un número de títulos que se amortiza entero, ¿no? Y a partir de ahí lo que sobre se capitaliza para ir redondeando año a año y para ir adaptando la anualidad teórica a la anualidad real. Bien, sería un poquito la forma de trabajar, pero lo veremos con más detalle en los siguientes vídeos.